Buenos días, profesor. Soy Ignacio López, estudiante en la técnica en enfermería en mención urgencia. Estoy realizando el trabajo de la semana 4 sobre taller de emprendedores, sobre el fracaso de un emprendimiento famoso que me ha interesado a mí más que nada cómo salían la actividad online. En la introducción, en este PowerPoint hablaremos sobre el fracaso de Walt Disney en uno de sus emprendimientos. Probablemente Walt Disney deberá enfrentarse en algún momento de su vida. Eso sí, es importante hacer el hincapié en que puede convertirse en un simple obstáculo en un largo camino más que nada. La clave para lograrlo está en la forma de enfrentarse a él, aprendiendo siempre de los errores. Son muchos los grandes personajes del mundo de los negocios que tras fracasan logran llegar a la gloria. O sea, lo intentan hasta que llegan a la gloria y su negocio es exitoso más que nada. Uno de ellos fue Walt Disney, que de él hizo el PowerPoint. Es uno de los genios más creativos del siglo pasado. A continuación voy a contarle la historia que sin duda puede que sirva de inspiración para a usted o algún alumno o más que nada alguien que lo motive a emprender. ¿Cuáles son los errores cometidos por el protagonista del caso analizado? Los errores de Walt Disney fueron... Aunque todo el mundo ya conoce bien la factoría y la historia de Disney, lo cierto es que la mayoría ignora la verdadera historia de su creador. De su creador que, dejando a un lado los rumores, resulta bastante interesante y motivadora. Lógicamente, nos estamos refiriendo a Walt Disney, cuyo nombre original es Walt Elias Disney. Nacido en Chicago en 1901, él es el padre de Mickey Mouse. Tuvo que enfrentarse a muchos fracasos durante su vida, y uno de ellos fue ser despedido del periódico Kansas City Star. Por falta de imaginación, años más tarde se vengaría comprando ese mismo periódico. Entonces, ¿qué hizo él? Por vengarse, más que nada, se compró el periódico donde a él le gustaba trabajar y terminó comprando esa adquisición. Pérdida de derechos. Así, tras el fracaso de su compañía, Disney se trasladó a Hollywood, aunque apenas tenía $40 en el bolsillo. Llevaba consigo la misma película que había producido, Alice Wonderland. Mientras buscaba trabajo en diferentes estudios de Los Ángeles, se decidió a enviar el filme a la distribuidora Margaret Winkler, que se mostró muy interesada en ella. De hecho, acabó contratándolo para más películas. Este fue el inicio de Disney Brothers Studio, el estudio que fundó junto a su hermano Roy, que más tarde pasaría a llamarse The Walt Disney Company en vez de Disney Brothers Studio, The Walt Disney Company. En 1926 creó el famoso personaje Oswald para Universal Studios, pero pronto se dio cuenta que la compañía lo había patentado. Por si fuera poco, durante esa etapa también perdió algunas de sus colaboraciones. ¿Cuáles serían las potencialidades individuales que no aplicaron en el caso? Otro de los grandes fracasos de Disney tuvo lugar en 1923, cuando tuvo que declarar la bancarrota total de la empresa. Law O'Grant Film, especializada ya en cortometraje, en animados basados en cuentos y relatos populares para los niños, como por ejemplo El gato con botas, La Cenicienta. Y es que, aunque los cortos eran bastante populares en Kansas City, los gastos excedían los ingresos. Sin embargo, el estadounidense no se rindió. Entonces él no se rindió porque él sabía que ese negocio iba a ser bueno. Ya él tenía bastante imaginación para crear una u otra serie o cortometraje, etcétera. ¿Cuáles son las barreras para emprender que se presentan en este caso? Bueno, su obsesión por los detalles, por crear experiencia nunca antes vista y traspasar las barreras de la percepción, siguen presentes en una de las marcas más admiradas y exitosas del mundo. La capacidad de ver lo invisible y pensar que todo es posible fueron su sello distintivo. Estas son las 6 lecciones de marketing y emprendimiento de Walt Disney. Entonces, las 6 cosas que él dejó así como ya enseñanzas, como que puede servir ya para reforzarse, para
autocomplementarse, etcétera. La obsesión de los detalles de él fue, por ejemplo, que él era muy detallista. Si yo veo algo arrugado, para dar un ejemplo X, yo veo algo arrugado, ya entonces él que lo que hacía, él lo planchaba y lo planchaba y lo planchaba y lo planchaba. Se fijaba en lo más mínimo, por ejemplo, si usted va a una pieza y ve desordenado, él se encargaba ya de ordenar, o si por ejemplo, ya en un dibujo mismo, le quedaba, no sé, un ojo más grande que el otro, él le tomaba las medidas y prácticamente trataba de que ese ojo fuera completamente igual. Entonces, eso fue lo que hacía él. Él era muy obsesionado con los detalles. Eso más que nada siempre lo hacía para crear la experiencia que no habían visto antes o sea, en ese tiempo más que nada. Y así, por ejemplo, uno tiene una percepción de una persona, él la rompió para llegar más alto de esas barreras. Ya. Entonces, una de las 6 lecciones que él dejó fue: todos estamos en el negocio del espectáculo. O sea, cualquier persona de bajo o alta sociedad económica puede ya eh, hacer un cortometraje, hacer una película, hacer algo que sea como un espectáculo, más que nada. Por ejemplo, ya hacer un espectáculo haciendo freestyle del fútbol, así haciendo harto truco en un paradero o en la calle, en el centro, etcétera. La obsesión por el cliente. ¿Cuál era su obsesión? La obsesión de él era atraer cliente, atraerlo, 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 hasta que, fin y al cabo, él logró una gran clientela que hasta el día de hoy sigue incrementando. La estrategia sin ejecución es inútil. Por ejemplo, si él tiene una estrategia, pero él no la sabe utilizar, ¿qué está haciendo? Está haciendo la estrategia sin ejecución, entonces eso es inútil, no le va a servir más que nada. Sino que lo tiene, ya tengo una estrategia, pero si uno no la aplica, difícilmente ya va a ser algo como que aporte. Pero entonces, ¿a qué se refiere con ese punto? Que si uno tiene una estrategia, más que nada tiene que aplicarla y hacer que sea útil y que sea rentable igual. Todo negocio debe tener un propósito. Por ejemplo, si yo quiero hacer un negocio, ese negocio yo, ¿para qué lo voy a hacer? Una, para generar más lucas, más plata, para invertir para que después el trabajo, o sea, el dinero trabaje para mí y no yo para el dinero. ¿Me entiendes? Entonces ese es el propósito más que nada. El propósito ya de Walt Disney era hacerse glorioso ya en su empresa, en los personajes, los cortometrajes, las películas, etcétera. Los fracasos son parte del proceso. Hay miles de personas que intentan hacer un emprendimiento y fracasan, entonces se nublan. Dicen, no, ya no sirvo para emprender, etcétera. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, pero del fracaso uno aprende. Entonces, si yo fracasé vendiendo algo, ya tengo que venderlo de otra forma. Entonces, ¿qué invento? Otra modalidad de vender. No sé, atraer al cliente o hacer llamativo lo que tengo para vender. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los fracasos que son las partes del proceso. Entonces, uno se cae, tiene que levantarse obligado, así, no frustrarse y darse por vencido. Bueno, la conclusión al caso: da igual saber que necesitas un gran piso financiero para emprender. Al fin y al cabo, el cerebro y tus ideales hacen más que el dinero. Puedes ser muy rico, pero sin inteligencia, al usar el dinero se tiran menos de lo que esperas. En cambio, Walt Disney, con poca economía, supo invertirla inteligentemente. A pesar de los fracasos, surgió en su emprendimiento. Y aquí podemos ver una imagen que se hizo viral en esos tiempos, que Walt Disney creó. Primero, piensa. Entonces ya voy a pensar en algo. Segundo, cree. Ya yo voy a creer en un negocio. Tercero, sueña con ya que sea exitoso, a qué quieres llegar, etcétera. Finalmente, atrévete. Finalmente uno se tiene que atrever a dar el paso siguiente, a hacer su negocio. Bueno, y eso sería mi presentación sobre el taller de emprendedor. Espero que le haya gustado. Ahí está la bibliografía. Hasta luego.